Bueno, pues vamos a dar comienzo a la segunda jornada de estas jornadas feministas, Feminismos para construir un futuro, que hemos organizado desde distintas organizaciones y colectivos de la ciudad de Zaragoza, en concreto desde Iniciativa por Palestina, el colectivo Nunca sin Nosotras, por los derechos de las trabajadoras sexuales, el colectivo de feministas en Aragón por Nicaragua y Anticapitalistas Aragón. Estamos muy agradecidos por la respuesta a las jornadas. La verdad es que la asistencia de ayer fue un chute de adrenalina muy potente, ¿no? Y bueno, creemos que esto también es indicativo del interés que los temas aquí tratados despiertan, ¿no? Veíamos también, lo estábamos comentando ahora, que la asistencia ha sido pues como muy heterogénea, ¿no? Y creo que esto es como una cosa que hay que celebrar en un momento como este, ¿no? Ayer, como sabéis, estábamos en una sala más pequeña abajo porque esta no estaba disponible, estaba ocupada con otra actividad. El aforo se desbordó, hubo que poner una sala en paralelo con retransmisión en directo. No sabemos qué opinará el Ayuntamiento de Zaragoza. Creemos que desde luego esto es un acto de interés cultural. Como sabéis, se nos censuró del Centro de Historias, que es un espacio municipal de uso público. Se nos prohibió realizar las jornadas allí después de que se nos había concedido formalmente el espacio, apelando a una normativa de carácter interno que no se nos permitió consultar y que había sido aprobada teóricamente después de que ya se nos había confirmado la disponibilidad del espacio. Entonces, bueno, esto es como hay irregularidades por todos los lados, es obviamente una decisión de carácter político, y lo único que se nos dijo en referencia a la normativa era que los espacios municipales solo se podrían prestar para actos de interés cultural. Bueno, creemos que el desborde de asistencia que está habiendo ayer y hoy demuestra que efectivamente la ciudad de Zaragoza piensa que esto es un evento de interés cultural, y estamos bastante orgullosos de poder organizarlo y de celebrarlo con vosotros. Algunos apuntes antes de empezar. Va a haber durante todo el día un espacio de cuidado de peques, ¿vale? Si sabéis de alguien que no haya venido por cuestiones de crianza, lo que sea, que se anime a venir por la tarde o ahora en un rato, vaya. El espacio está en esta misma planta, está gestionado por la gente de Gusantina y en todo caso, si no, a la entrada que pregunten y les indicarán como todo lo necesario. En la puerta hay una mesa con, por un lado, materiales de Iniciativa por Palestina, bolsas, cuadernos, etcétera. Todo lo que se recauda va directo para Gaza, ¿vale? Y hay también una hucha de apoyo a las jornadas, fundamentalmente pues para pagar los viajes, contribuir a pagar los viajes de las estupendas ponentes que vamos a tener hoy a lo largo de todo el día y que han hecho el esfuerzo de venir desde fuera de Zaragoza, algunas de ellas, ¿no? También recordar que luego por la tarde tendremos otras dos mesas, que empezamos a las 5. Vamos a empezar bastante puntuales porque el centro tiene que cerrar a última hora de la tarde. Entonces, bueno, pues por respeto a los trabajadores del centro vamos a intentar ir bastante puntuales. La primera mesa es a las 5, la segunda es a las 6:30, ¿vale? Y bueno, con esto doy un poco así las notas técnicas por finalizadas. Yo me llamo Julia, voy a estar dinamizando y coordinando un poco la mesa de esta mañana, que se titula Resistencias ante el imperialismo, el colonialismo y la ola reaccionaria, y para ello pues tengo el orgullo de estar aquí acompañada por dos mujeres que la verdad es que creo que van a dar pie a un debate bastante interesante y bastante rico, donde también esperamos que vosotros podáis participar luego en un espacio que se abrirá como en la última parte, ¿no? Me acompañan Leila de Alcarama, que es el movimiento de mujeres palestinas en la diáspora, y la compañera Chaima Bujarsa, que es fundadora de la Afrocolectiva, que es una organización en medio digital afrofeminista, antirracista y panafricanista, que hace trabajo fundamentalmente aquí en el Estado español. Por tanto, me parece que el título de la mesa va a estar enfocado como un mosaico, ¿no? Un mosaico desde el que intentar comprender un tema que es complejo, que es polimorfo y que seguramente es el tema central de este siglo XXI, ¿no? La cuestión del imperialismo y la cuestión de la política colonial y cómo eso atraviesa todas otras cuestiones de las que vamos a ir hablando, ¿no? Vamos a intentar, la mesa está planteada no desde una óptica, digamos, académica o puramente teórica,
sino intentando aportar al desarrollo de una praxis política feminista con la que enfocar estos problemas, ¿no? Entonces, para ir empezando a hacer una pequeña introducción, así un poco de contexto, es importante como ubicarnos, ¿no? Entramos en 2026 y lo hacemos marcadas por la atrocidad del genocidio en Palestina, marcadas por las revueltas en el Sahel, marcadas por los tambores de guerra de todos los gobiernos europeos, ¿no? Fundamentalmente la Unión Europea, por el silenciamiento mediático de lo que está pasando tanto en Sudán como en el Congo, y con el retorno de la injerencia directa del gobierno estadounidense en América Latina a partir del secuestro del presidente de Venezuela, ¿no? Entonces nos encontramos como en una doble paradoja, ¿no? Por un lado, nos encontramos acostumbrándonos a un nuevo método de disciplinamiento y terror que no es una mera repetición del siglo XX, sino que es una actualización creativa de lo que veníamos viendo en el siglo XX, es una forma nueva que parte de algo antiguo, por así decir. Y en segundo lugar, asistimos también a un nuevo auge de los imperialismos en un mundo en el que, sin embargo, ya no quedan márgenes por colonizar para el capitalismo. Ya no es el siglo XX, ¿no? No hay más tierras que ocupar, ¿no? Entonces, esto genera una serie de crisis y una serie de fenómenos políticos cualitativamente distintos a los que podíamos ver hace 60 u 80 años, ¿no? El signo de la época, ¿cuál sería? Pues el auge de los nacionalismos, ¿no? Unos nacionalismos que no son solo funcionales a la competencia interimperialista, que no solo permiten, por así decir, que un pueblo se sienta cómodo enfrentándose a otro pueblo, sino que son necesarios para la conciliación nacional de clases a favor de los intereses de las burguesías nacionales, ¿no? Es decir, como para el establecimiento de una paz social interna que permita garantizar como que todo siga funcionando como si nada, a pesar de que esto sea materialmente imposible, ¿no? en este momento. En segundo lugar, la ola reaccionaria global adopta en los países imperialistas como el Estado español la forma de lo que podemos llamar un chauvinismo del bienestar. Un chauvinismo del bienestar donde los discursos en torno a la escasez, a la escasez de recursos, se articulan como una prosaica política de la exclusión, ¿no? Por un lado, se niega que exista otra posibilidad política, se niega, por tanto, la misma posibilidad de hacer política, de generar conflicto, y en segundo lugar, pues se da un intento desesperado para mantener a cada vez más sectores sociales en la miseria y sin derechos básicos, ¿no? Como única vía imaginable para conservar los precarios estados del bienestar y una cada vez más menguante nivel de vida. Por tanto, estas soflamas nacionalistas, además, conforme se van agudizando, normalizando, etcétera, nos van conduciendo de manera necesaria en el sentido de que es muy difícil que no sea así, a una retórica de guerra, ¿no? A un contexto belicista que es el que aquí nos estamos encontrando fundamentalmente en los últimos años, ¿no? Normalización de la posibilidad bélica, aumento de los presupuestos militares como algo incuestionable, es decir, ya nadie cuestiona si es necesario, ¿no?, aumentar o no el presupuesto militar. En todo caso se cuestiona hacia el 2 o el 5%. Es decir, pero la adscripción, por ejemplo, al RIAM Europe o a las imposiciones de la OTAN no se cuestionan en la esfera del debate público, ¿no? Y, en último lugar, esto supone una enorme amenaza, es decir, una enorme herramienta, por un lado, para la represión interna, ¿no? Es decir, como este contexto amenazante exterior sirve de excusa para la represión interna, y por otro lado para agudizar las políticas de muerte en las fronteras, ¿no? En las fronteras de la Unión Europea y en las fronteras del Estado español. Frente a esto, las resistencias, ¿no?, que es un poco también el título de la mesa, ¿no? Bueno, pues como feministas tenemos la obligación moral de contribuir a crear posibilidades distintas, es decir, de hacer política, de decir que no es cierto que la política no sea una posibilidad, ¿no? Es decir, tenemos la responsabilidad de ofrecer futuros que no normalicen la violencia y la muerte, sino que partan de la defensa de la vida, que partan de la defensa de la justicia y que partan de la defensa del bien común. Es decir, el verdadero dilema, por tanto, que nos plantea el siglo XXI es nuestra disposición a luchar contra el imperialismo. Un imperialismo que no es solo una cosa lejana que se restrinja
a la política internacional, sino que también está aquí en la construcción colonial del Estado español y en las políticas racistas de nuestros gobiernos, sea en su versión de violencia explícita contra las personas racializadas, migradas, etcétera, o sea en su versión de paternalismo deshumanizante y de políticas de la caridad, ¿no? Entonces, creo que esta es la obligación moral que tenemos, a la que nos enfrentamos, que tendremos que demostrar si somos capaces como de estar como a esa altura, y que creo también que eventos como este son un poco piedras, ¿no? Para ir construyendo una respuesta y para ir armándonos colectivamente en ese sentido, ¿no? Para ir terminando, en el contexto del genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino, lo que produce o proporciona es, a nivel social, lo estamos viendo, ¿no? Una reacción moral contra los crímenes y la barbarie. Esto está, digamos que es de consenso más o menos a nivel de sociedad. Pero hay un peligro de que esto se convierta como en un espanto ante las consecuencias últimas del capitalismo, que trata sin embargo de buscar la solución sin renunciar al sistema que engendra el problema, ¿no? Sí, y creo que como feministas anticapitalistas, lo que nos toca es dar apoyo y solidaridad a todos los pueblos en lucha contra el imperialismo y contra el capitalismo colonial. Nos toca empujar para salir de la impotencia política a la que lleva la indignación moral que no está dispuesta a organizar ni a tolerar la lucha de clases. Nos toca presionar a nuestros gobiernos aquí y ahora para romper todo tipo de complicidad y cuestionar a los genocidas y a los asesinos. Y nos toca luchar por la derogación de la ley de extranjería y por la derogación de todo el entramado jurídico que condena a cientos de miles de personas a una vida de exclusión y miseria aquí, dentro de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, por tanto, organizarnos, juntarnos, acuerparnos, trabajar juntas y juntas para hacer posible un futuro distinto, un futuro disfrutón y deseable, ¿no? Con vidas buenas para todos, que ofrezca la posibilidad de desarrollo tanto individual como colectivo y que nos haga soberanas y soberanes de nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, en eso estamos. Gracias por estar aquí hoy pensando cómo juntas esto y, esperamos que sea como bastante útil. Vale. Bueno, pues doy paso a Leila, que va a empezar ella un poco. Hola. Hola. Ahora. Bien, pues primero que nada, muchas gracias a las organizadoras por crear este espacio y también a todo el mundo que haya venido hoy y que quiera compartir este espacio para también mantener un diálogo entre todas. Y esa parte también es muy importante, por lo tanto la introducción que daremos será un poco más breve porque nos interesa mucho, ¿no?, tener una conversación entre todas, que es lo que más nutre, ¿no? Yo quería empezar hablando sobre la memoria histórica, que es fundamental. Y cuando digo memoria histórica, tenemos que recordar que antes de nosotras ya han habido muchísimas personas que llevan pues luchando no solo por Palestina, sino por muchísimas otras causas, y que es muy importante, ¿no?, recordarlas, estudiarlas también y seguir pues este paso que ya han estado marcando mucho antes que nosotras. Y por eso mismo quería hilarlo con que hemos visto, ¿no?, cómo la lucha de las mujeres siempre ha estado como muy invisibilizado. En este caso, en el caso de Palestina, es interesante porque la invisibilización de la lucha de las mujeres palestinas viene más bien por la colonización. ¿Por qué? Porque el colono sabe muy bien todo lo que ha estado haciendo la mujer palestina, el papel fundamental que ha tenido desde los inicios hasta ahora, y sabe muy bien que el rol que tiene es fundamental. Entonces, sin las mujeres palestinas, pues es imposible imaginar una liberación. Por eso mismo existe esa invisibilización a través de muchísimos tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres, contra sus cuerpos, contra pues todo lo que lleva, ¿no?, la vida diaria.
Y por eso mismo también es importante hablar, ¿no?, sobre la lucha que hacen, visibilizarlo, porque visibilizarlo también significa luchar contra esa visión orientalista de las mujeres árabes o mujeres musulmanas, mujeres palestinas, en las que siempre se les ha visto como mujeres sin agencia, víctimas, en vez de verles como mujeres que tienen agencia y que luchan y que tienen todo el poder, ¿no?, para poder luchar contra todas esas injusticias. Y eso pues se ve perfectamente desde los inicios, ¿no? Incluso antes del colonialismo sionista, vemos ya incluso con el tema de los otomanos, también el tema de los británicos, en la que con la declaración de Balfour ya las mujeres palestinas, tanto campesinas como burguesas, también se han unido y han luchado contra esa ocupación, esa colonización. Y también vemos cómo a lo largo de la historia cómo florece, ¿no?, ese movimiento de mujeres palestinas. Vemos cómo se crean como los primeros organizaciones de mujeres, y que a lo largo de los años, en torno como hasta los 1930, ya se forman más de 200 organizaciones de mujeres, y creo que es algo espectacular, ¿no?, tantas organizaciones que se crean para luchar contra el colonialismo. Por eso mismo vemos que pues desde los inicios no tienen un papel fundamental. También es importante recalcar y recordar, ¿no?, de cómo se materializa esa colonización, para luego entender por qué hay tantos tipos de resistencia y por qué necesitamos tantos tipos de resistencia. Cuando hablamos de colonización, pues hablamos de no solo es como el punto de iceberg, ¿no?, lo que vemos en Gaza, ¿no?, de los bombardeos, de los asesinatos, sino que hablamos de muchísimos otros tipos de violencia que se impregnan, ¿no?, en la vida diaria. Hablamos, por ejemplo, de checkpoints militares que hacen que tú no puedas pasar a otras ciudades, incluso a otras calles, a otros barrios, donde para ir a trabajar, ver a tu familia o estudiar tienes que pasar por unos checkpoints donde pueden decidir libremente el colono si hoy pasas o no, o te encarcelan o te pueden matar, humillarte. Tenemos también pues unos muros, ¿no?, que son incluso pues más grandes, los que hemos visto, ¿no?, en la época de Berlín. Hablamos de segregación de carreteras, donde que tú, por ejemplo, para llegar a otra ciudad que a lo mejor son 1 hora, pues tardas a lo mejor 4 horas o todo el día o ni siquiera pasas. Hablamos de que tu casa en cualquier momento puede ser ocupada por una familia sionista. Te vas al colegio, te vas a estudiar, a trabajar, y cuando vuelves pues ya no puedes entrar en tu casa. Hablamos también de la quema de olivos, de terrenos, y ahí vemos un claro ejemplo, ¿no?, de lo que es también el ecocidio en Palestina. Y luego otro punto también muy muy importante es los prisioneros y prisioneras palestinas. Cualquier persona que resista en contra del colonialismo será encarcelado, o simplemente porque has estado en un momento y sitio equivocado te encarcelan. Entonces también, ¿no?, de que no simplemente ¿no?, del hecho de que te encarcelan, pues hace que también surjan muchísimos tipos de resistencia a partir de allí. También el hecho de que las mujeres en este caso cada vez les quedan menos espacio, porque el hecho de que vayan al colegio, al trabajo, saben lo que pueden sufrir en cuanto a violencia por parte del colonialismo, pues hace también que las familias no les apetezca que sus hijas, por ejemplo, tengan que pasar a diario por esa violencia. Entonces es normal, ¿no?, que al final pues las mujeres en los espacios tienen, ¿no?, digamos, como una invisibilización por el hecho de que hay un colonialismo y por los peligros que pueden pasarles, ¿no? Entonces, y luego otro punto también, ¿no?, el hecho de que las demoliciones de tus casas, ¿no? En muchísimos sitios, muchísimos pueblos y ciudades palestinas te dan la opción, digamos, en la que o tú destruyes tu casa,
o si no, pues el colonización, pues el colono, ¿no?, lo destruye, pero si eliges la otra, pues tienes que pagar además los costes de que destruyen tu casa. Entonces vemos como un montón de tipos de violencias y cómo se mete en la colonización, y por eso mismo se necesitan diferentes tipos de resistencia. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender decolonizar, digamos, si no tienes en cuenta cómo en todas las áreas se impregna el colonialismo, y por eso necesitas diferentes estrategias. Y cuando hablamos de diferentes estrategias, hablamos pues puede ser en cuanto a una resistencia más pues en el terreno educativo, ¿no? El hecho de que tú vayas a la universidad, al colegio, y que te formes y que no obtengas pues un trabajo, pues ya el mero hecho de pues ya ser profesora, ya ser no sé, cualquier trabajo, también ya es una confrontación directa contra el colonialismo, ¿no? También otro tipo de resistencia ya puede ser, pues digamos, como más simbólica, lo que es el arte, que ahí pues vemos, ¿no?, la importancia de lo que dije antes, la memoria histórica, lo que es la escritura, etcétera. Luego también vemos el boicot, y también vemos, como antes he dicho, pues en el caso de los prisioneros y prisioneras, muchas madres han creado organizaciones donde denuncian, ¿no?, el encarcelamiento de sus familias. Hacen pues ya sea manifestaciones, recaudación de dinero, y se organizan, ¿no?, para poder pues liberar, ¿no?, a los miembros familiares. Por otro lado, también es súper importante recalcar la resistencia que tienen los y las prisioneros en los cárceles sionistas, donde dentro de los cárceles las mujeres pues siempre analizan, ¿no?, como cada mujer que puede aportar y que puede enseñar unas a las otras para formarse, y dentro de los cárceles, en vez de que se acaba ahí lo que es la lucha, justamente es un espacio donde más aflorece esa lucha por la liberación. Es por la mitad. Vale, gracias. Por la liberación. Y además es muy importante siempre centralizar, ¿no?, a los y las prisioneras, porque vemos como la columna vertebral de nuestra lucha al final son las que por su resistencia pues pagan un precio muy alto, que es estar en esos cárceles, que además supongo que habéis visto, ¿no?, todo tipo de torturas que sufren, y más las mujeres también, ¿no? ¿No?, diferentes tipos de violencias que sufren. Entonces vemos como una brújula, ¿no?, a seguir, ¿no?, sus voces y sus estrategias, ¿no?, de cómo liberar. Y también cuando hablamos de diferentes tipos de resistencia es muy importante también recalcar que muchísimas veces desde Occidente se espera que la descolonización sea como ellos y ellas se imaginen, ¿no?, que sea una descolonización que no sea incómodo para nadie, y que encuadre en ese marco orientalista donde siempre pues se pide, ¿no?, como una resistencia pacífica. Entonces nosotros siempre nos preguntamos qué respuesta esperan de las indígenas, ¿no?, de las colonizadas, después de más de 77 años de violencia, en que no pueden esperar una respuesta pacífica a una colonización tan violenta, ¿no? Y además también vemos un ejemplo perfecto que siempre me gusta traer, que por ejemplo en 2018 en las gran marchas de retorno en Gaza, que fueron unas marchas totalmente pacíficas, y la respuesta del colono de Israel pues ha sido reprimirlas, asesinar más de cientos de personas, y pues ha tenido, ¿no?, una respuesta muy muy sangrienta. Entonces vemos que da igual qué tipo de resistencia apliques, siempre que tú resistas siempre vas a tener una respuesta muy violenta. Por eso mucha gente dice, ¿no?, de que si no habría resistencia armada no tendríamos una colonización tan violenta. Pues eso no es verdad, y lo hemos visto, ¿no?, con la historia. Además es muy importante recordar que la resistencia al final es un derecho legítimo de los pueblos bajo colonización, y no me gusta tener que decir y justificarme, ¿no?, de que tenemos tanto
la resolución 3070, que dice que bajo colonización todos los pueblos tienen derecho de resistir a través de cualquier método, porque creo que no debería ser algo que tiene que justificar que decidamos resistir, pero bueno, también es importante mencionarlo. También hay que recordar que si no hubiese ocurrido Tufán al-Aqsa, lo que es el diluvio del Aqsa, es decir, el 7 de octubre, no estaremos aquí hoy. Es decir, después del 17 de octubre, el efecto que ha tenido es que ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión palestina. Hasta ahora ha estado muy olvidado y ahora lo que vemos es que después de 2 años, en todo el mundo pues hay unas movilizaciones masivas, muchísimas organizaciones que han surgido, y eso es gracias a la resistencia. Por lo tanto, nuestro deber desde aquí es, ya que la resistencia ha ofrecido tantos mártires y ya que Gaza está sufriendo, ¿no?, un genocidio intensificado, nuestro trabajo aquí desde Occidente es normalizar la resistencia, hablar sobre la resistencia y sobre todo recordar que hemos visto como todo el mundo se siente con Israel a debatir, a escucharles, pero en ningún sitio he visto que se hayan sentado con diferentes facciones de la resistencia. Nadie se ha sentado con ellos, nadie ha hablado con ellos, nadie ha preguntado qué piensan, cuál es la estrategia, y creo que eso es muy importante de tener en cuenta. Y también, cuando hablo de escuchar la resistencia, también quiero recordar, muy importante, escuchar los prisioneros y prisioneras que han sido recientemente liberados por la resistencia. Pues escucharles y también recordar que nuestro rol no es un rol paternalista ni de tutelaje, sino de escuchar los y las palestinas en Palestina que resisten, cómo ven su propia liberación, a través de qué estrategia, y nuestro deber es, en mi caso como palestina en diáspora, dar altavoz, ¿no?, a esas estrategias, y a los internacionalistas y árabes, ¿no?, su trabajo es acompañarles, ¿no? Entonces es un punto muy importante. Y ya por cerrar, que sé que me queda poquito. Aún tienes un poco. Vale, gracias. Quería rápidamente también mencionar cómo nos imaginamos una Palestina libre y qué podríamos hacer. Cuando hablamos de una Palestina libre, pues obviamente hablamos de una liberación desde el río al mar, que quiere decir que incluye también los territorios del 48. Los territorios del 48 son lo que están bajo colonización por Israel. Y hablamos de las fronteras previas de 1948. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a retorno. En mi caso, por ejemplo, yo soy de Palestina del Norte, de Haifa Aka, y si no hablamos de una descolonización total, significa que yo y mi familia no podríamos volver a nuestras ciudades, porque justo está en el norte, que actualmente pues, está debajo de colonización israelí. Entonces, por eso es muy importante, ¿no?, el derecho de retorno, y siempre recalcar que defendemos una Palestina con las fronteras previas del 48. Después también no se puede esperar una solución de 2 estados. Creo que hemos visto... 4 minutillos. Así. Vale. Creo que hemos visto que más de 77 años es imposible esperar que las indígenas convivan con su colonizador, ¿no? Es que es imposible, y lo hemos visto hasta ahora. Y además, ese ficticio, ¿no?, Estado palestino, al final, pues no es viable porque no deja claro con qué fronteras y no recoge, ¿no?, todo lo que es Palestina. Entonces no es posible. La autodeterminación, también como capital, que es Jerusalén, Al-Quds. Y sobre todo una Palestina donde todo el mundo tenga los mismos derechos, ¿no? Y eso quiere decir que cualquier persona que decida vivir en Palestina, y hablo de colonos que, digamos, por arte de magia dejan de ser sionistas y que decidan de repente de que van a vivir en el mismo ley y derecho que cualquier otra persona indígena, bueno, pues entonces bienvenido será, pero habría que ver si es posible. Si es posible, pues genial, todo el mundo vivirá tranquilamente en el mismo ley y derecho. Por eso es muy importante también recordar que cualquier colono que diga que es pro-palestino solo puede ser pro-palestino cuando haya dejado la colonia en la que está, ¿no? Cuando haya salido de
de los territorios ocupados desde el 48, cuando renuncie, ¿no?, esos privilegios y que renuncie ese pasaporte, porque vivir en las colonias significa que tú sostienes económicamente, sostienes ese sistema colonial. Por lo tanto, no se puede ser pro-palestino y seguir viviendo en Palestina como colono, no es posible. Y aquí también entraría otro tema, que es la izquierda, mal llamada izquierda israelí, que yo siempre me pregunto cómo se puede ser de izquierdas y tener, digamos, basarse en las líneas coloniales. Es que no concuerda, es imposible. Pero podemos esto discutirlo más tarde. Y rápidamente pasar de qué podríamos hacer. Pues primero, centrar las voces palestinas, escuchar cómo ven esta liberación, escuchar la resistencia, descriminalizar a la resistencia, seguir con el boicot, eso también es muy muy importante. Otro punto súper importante es organizarnos. En todas las ciudades hay organizaciones palestinas, o pro-palestinas, ¿no?, y organizarnos. También denunciar todos los espacios donde haya presencia sionista. Creo que sí, hace 2 días, por ejemplo, en Madrid hemos visto como Maccabi ha venido, que es un grupo colonial ¿cómo se llama?, es baloncesto. Y también es muy importante, ¿no?, de que no haya un lavado del colonialismo, sino también denunciarlo. Entonces, como detectar todos los espacios donde hay una presencia sionista y denunciarlos y boicotearlos, para que cuando vengan sepan que no son bienvenidos y que no se les va a hacer tan ameno su estancia aquí. También, ¿no?, obviamente lo que hemos estado hablando hace mucho tiempo, es cortar todo tipo de relaciones. Y ya por último también acción directa. Es decir, entiendo que a lo mejor hay espacios donde todavía es incómodo hablar de acción directa, pero después de 2 años de movilizaciones tenemos que entender que ha llegado el punto donde hay que tomar, digamos, ciertas acciones más contundentes. Y yo estoy muy segura de que, al igual que en Inglaterra hemos visto Palestine Action, como sabéis, están de huelga de hambre, creo que ya son más de 68, no estoy segura, por ahí 68, 67, en huelga de hambre, encarceladas. Recordar que simplemente porque están encarceladas no significa que el movimiento se pare. Hay en Inglaterra Palestine Action y yo estoy muy segura que puede haber aquí también o no, pero que se va a seguir la línea de acciones que ha estado en Inglaterra y que va a llegar aquí también al Estado español, y que habrá pues digamos como una ola nueva donde muchísima gente participará de acciones directas también. Y quiero cerrar aquí para que nos ajustemos con el tiempo, y que luego lo que me interesa muchísimo es que tengamos una conversación entre todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leila. Doy la palabra a Chaima, que es la última intervención un poco de la mesa que planteábamos. Adelante. Hola, muchas gracias por venir un sábado por la mañana a hablar de imperialismo. O sea, os tiene que importar. Muchísimo. No, gracias a la organización por este espacio literalmente de cimarronaje, ya que hemos visto la respuesta del gobierno local, que me parece una vergüenza. Y bueno, casos como estos tiene que haber muchos, y gracias por ustedes también por apoyarnos, ¿no? Este 2026 ha empezado fuerte, ¿no? El segundo día, ya estamos en intervenciones, ni siquiera empezaron a después de Reyes, para que descansemos, la que hacemos contenido y trabajamos. Estuvimos esta semana fuerte, ¿no? El imperialismo ha empezado potente, radical. Y por eso yo digo que, al igual que el imperialismo es radical en su violencia, nosotras también tenemos que ser radicales en nuestra resistencia. A estas alturas ya no se puede admitir tibieza, ¿verdad? Ya no se puede admitir, es que yo no sabía, no sé, es que en Venezuela hay una dictadura, entonces eso está bueno, permítele celebrar, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya el imperialismo ha quitado la careta, ¿no? Antes nos intentaban decir que hay un gobierno de centro, ¿no?, izquierda, desde Estados Unidos. Estábamos celebrando que Kamala Harris estaba ya, ¿no?, como una primera mujer
presidenta y apoyada incluso por feministas de aquí, estaban sosteniendo un gobierno que va a hacer lo mismo, pero a cara un poco más, ¿no? O sea, maquillada, con un discurso bonito, con una justificación, pero iban a hacer lo mismo. Ya llevan haciendo lo mismo hace décadas. Entonces esto no se trata de Trump, se trata de un proyecto imperialista que está sostenido tanto por la derecha como la izquierda. Cuando se trata de imperialismo, cuando se trata de cuestiones de migración, ya no podemos hablar en un tono dicotómico de derecha e izquierda, sino tenemos que hablar de un proyecto imperial, racista, sostenido, apoyado tanto por la derecha como por la izquierda. Y por lo tanto, cuando la izquierda está en poder, tenemos que interpelarla. No es aliada siempre. A veces la izquierda reproduce racismo y reproduce imperialismo. Y en eso caemos mucho los movimientos migrantes racializados, que cuando la izquierda está en poder nos intenta decir que cállense, nosotras estamos en el mando. Que no nos critiquéis tanto, porque lo que hacéis es frenarnos y darle altavoz o darle como argumento a la derecha, ¿no? Ustedes cálmense, que ya llegará la liberación en nuestras manos, ¿no? Así nos intenta convencer la izquierda, ¿verdad? Cuando está en poder. Y hemos visto el año pasado, aquí me gusta hacer memoria, a mí me encanta recordar cosas, porque parece que tenemos una memoria bastante corta, y el imperialismo, el sistema mundo, hace su trabajo magnífico de hacer memoricidio constantemente. Vemos lo que pasa en Venezuela o lo que pasó en octubre en Gaza y nos sorprendemos. Primera vez. No, hay que recordarles que esto ya pasó en otra parte del mundo y ustedes lo apoyaron y estuvieron en silencio. Y por eso pudo pasar en otro momento. Y va a pasar en Groenlandia. Ya está avanzando, ya está llegando a Europa. Cuando pasó lo de Venezuela, el secuestro de Maduro, estaban calladas de Europa. Y cuando el segundo día Trump dijo que va a llegar a Dinamarca, en el propio Europa, ahí sí ya hicieron una declaración conjunta. Entonces hacemos ese error de permitir que el fascismo, que el racismo florezca en el subglobal y en cuerpos concretos. Lo permitimos, lo sostenemos, nos quedamos en silencio pensando que somos, que nos van a liberar, que somos parte del poder. No estoy interpelando a la izquierda blanca, trabajadora, porque los fascistas nos han, ¿cómo se llama?, os han armado para que vean que vuestro enemigo es el otro, para que nos dividan, ¿sí? Que realmente sepárate un poquillo el micro. ¿Así? ¿Me escuchan bien los que están atrás? Yo igual grito, así que sí, me van a escuchar. Gracias, perdona. No te preocupes. Entonces, vale, se me fue el libro. El enemigo es común, ¿sí? Nuestro enemigo es común. Y lo que crees que lo que pasa y esos, ¿se acuerdan de un meme que había cuando en Gaza se estaban bombardeando hospitales, escuelas? Había un meme desde América Latina diciendo, ay, nosotros en América Latina abrazándonos, y ellos, ay, que viva como la hermandad América Latina, y riéndose de lo que pasa en Gaza, como que eso nunca va a pasar aquí, porque somos un pueblo sostenido, somos un pueblo así. Y vimos que llegó lo que pasó en Gaza, llegó a América Latina, a Aviala. Por eso yo digo siempre que lo que pasa en Gaza es un laboratorio para medir cuánto vamos a permitir, el nivel de violencia que vamos a permitir como pueblos, ¿no? Y eso repetirlo en América Latina, en África, y llegará al norte, ¿sí? Que ahora lo digo, el fascismo, lo digo en Césaire hace mucho tiempo, que parece que lean el discurso del colonialismo de M. Césaire, es una cosa de 40 páginas que te explica la actualidad, y lo digo en la época nazi de Alemania, ¿sí? Es una cosa, o sea, es lo que pasa aquí. Lo que permitimos en el sur global nos volverá de efecto boomerang al norte y volverá salvaje, volverá fuerte. Entonces, ¿cómo lo digo en español?
cuanto más permitimos en el sur global, más vamos a sufrir las consecuencias de esa violencia que permitimos, ¿sí? Entonces, para hablar de Palestina, para hablar de Burkina Faso incluso, porque a la vez que hubo ese secuestro, ¿no? Hubo un intento de golpe de Estado en Burkina Faso, una cosa al mismo tiempo, para destituir a Ibrahim Traoré, que está también luchando contra el imperialismo francés, ¿no? Era una cosa coordinada del imperialismo, tanto estadounidense como francés, pero no salió al público el intento de golpe de Estado de Burkina Faso. Ya sabemos por qué. Lo que pasa en África, bueno, es una cosa privada, ¿no? Entre ellos. Entonces, lo que está pasando en Burkina Faso, en Congo, en Yemen, en Sudán, etc., del colonialismo, del imperialismo, en el momento geopolítico que estamos atravesando, es necesario, como decía Emmanuel Wallerstein, descolonizar nuestra mirada y manera de pensar el tiempo y el espacio, ¿sí? Descolonizar esas categorías desde las que estamos pensando, porque si seguimos atrapadas en los marcos mentales que nos enseñaron las ciencias sociales, sobre todo eurocéntricas, en tiempos cortos, espacios cerrados, estados-naciones, en cajas muy aisladas, nunca vamos a entender esa dimensión real de lo que está pasando. Por eso digo que si estás viendo lo que pasa en Gaza, no te quedes atrapado en la frontera de Gaza. Tienes que levantar la mirada y ver y conectar lo que pasa en Gaza, en Irán y en Venezuela, ¿sí? Porque están conectados. Y nunca hacer ese análisis en espacio-tiempo cerrado, sino siempre levantar la mirada y ver cuál es la estrategia de dominación del imperialismo que está reproduciendo violencias, no solamente en Venezuela, sino en Yemen, en Congo, en Sudán, etcétera, etcétera, y entender que todo eso viene de un capitalismo, de un imperialismo único, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Por eso yo decía a la gente de Venezuela, porque nos decían, ¿no?, los fachos venezolanos, que están a favor, ¿no?, de una intervención militar en Venezuela, que se bombardee su país, que no opines porque no eres venezolano, ¿sí? Y lo que pasa en Venezuela me va a pasar a mí, así que permíteme, ¿sí? Y va a pasar en Abya-Yala y va a pasar en el Congo, ¿sí? Si yo permito que esto pase en tu país, llegará al mío, así que cálmense y ubícate. Ya, no soporte. Entonces, tenemos que descolonizar esa manera de analizar un país observando solo su frontera, como si lo que ocurre ahí dentro fuera producto exclusivo de lo interno, ¿sí? Lo que pasa es que no hay ningún país en el planeta Tierra, ¿sí?, cuya pobreza o cuya riqueza incluso pueda entenderse sin mirar lo que está pasando fuera. No puedo entender la riqueza de Europa sin mirar a África, ¿sí? La gente izquierda que está diciendo y criticando ahora a Trump, ¿sí? ¿Cómo va a ser Europa potencia? Hace 20 años, ¿sí?, empobreciendo su global, ¿sí? Entonces también es una interpelación directa a ese soberbia de Europa frente a Trump. ¿Cómo te atreves? ¿Sí? Ustedes se atrevieron también, y esa Europa fortificación, ¿no? ¿Cómo se dice? Fortaleza, perdón. La Europa fortaleza, cómo se construyó. Entonces también hay que hacer esa autocrítica, a la vez que estás criticando al imperialismo gringo. Aquí hay imperialismo, hubo un imperialismo europeo que se sostuvo, y como dijo, ¿cómo se llama? ¿Borrell? Sí, Borrell. Sí, el jardín, ¿cómo se construyó el jardín? Y la necesidad de hacer el muro para que la selva no invade el jardín. O sea, eso que dijo nos dejó una maravillosa forma de explicarlo todo. No hizo el favor de darnos en un plato así. Gracias. Mucho tiempo estábamos intentando decirlo, pero usted nos dio una, ¿cómo se llama?, una manera de explicarlo muy bonita, ¿no? Aquí también se construyó un jardín, y debajo de ese jardín hay una sangre de gente africana, de gente del Sahara, de gente amazigh, ¿sí? Entonces tenemos que interpelar también a ese jardín que hoy en día, mirando a Trump, se cree la moral, ¿sí? Vale, estoy dejando como puntos así. Facts, ¿no? No podemos analizar un territorio
sin ver esa trama global de dominación, la división internacional del trabajo, racial, ¿sí? El lugar que cada territorio ocupa en esa jerarquía del sistema mundo moderno. Y si no articulamos lo interno con lo externo, nos quedamos totalmente cortas y ciegas en este mundo, ¿sí? Ahora bien, para comprender el momento geopolítico en el que estamos viviendo, necesitamos mirar 3 grandes temporalidades que estamos atravesando, ¿no? 3 siglos que están en crisis, porque el imperialismo está en crisis, está en colapso. Hay una metáfora que dice Ramón Grossfogel y dice que el imperio está como en ese tigre herido, porque ya está muriendo, ya está en su fase última. Ese tigre herido ya no tiene moral, ya no está bien, ya no piensa, está solo dando patadas. Y es el momento en el que estamos viviendo hoy en día. En un tigre herido que perdió su dominación, su fuerza, lo perdió en África, lo perdió en Asia, lo perdió en el Medio Oriente. ¿Y qué es lo que le quedó? El patio trasero, que es América Latina. Y por eso estamos viendo esa violencia tan atrevida, porque el tigre ya está herido, ya ha perdido su poder. Nosotros creemos que el tigre ya está más fuerte que nunca, pero no. Está más débil que nunca. Lo único que le queda es una potencia militar, es la colonialidad del poder y es la fuerza y la violencia absoluta, ¿no? Pero ya no tiene moral, por lo menos, ya no se argumenta, ¿sí? Porque antes nos intentaba convencer con argumentos con que hay que desarrollar, hay que emancipar, hay que llevar el feminismo incluso en Irak, en Afganistán, ¿verdad? En Libia hay que llevar la democracia, etc. Pero ahora ya no necesita, la dijo para Venezuela, ¿no? O sea, él no quiere la democracia, no importa. Él lo que quiere es oil, ¿sí? Lo que quiere es el petróleo directamente. Entonces, los 3 ciclos que están en decadencia es primero el neoliberalismo, ¿no? Y aquí es importante recordar dónde empezó realmente este modelo que luego se representó como técnico, racional, inevitable. Empezó en una dictadura militar en Chile en 1973, ¿sí? Ese fue como el laboratorio también mundial del neoliberalismo, ¿sí? Donde los Chicago Boys experimentaron con la vida de un pueblo entero. Y por eso el trabajo de hacer memoria constantemente, de recordar, ese trabajo pedagógico de hacer memoria, pues la gente hoy en día no sabe de dónde viene esto. Y hay ya cuerpos que han sufrido todo esto, ¿no? Por evitar, privatizaron todo, ya ustedes saben, la salud, la pensión, la cartera, el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Ese modelo luego se extendió a Argentina, con Videla, a Uruguay, ¿sí? A los ajustes estructurales del FMI, Fondo Monetario Internacional, al consenso de Washington en los 80, un modelo para gestionar el capitalismo global, desmantelando lo público, desfondando al Estado social, entregando la vida de la mayoría al capital, ¿sí? Y ese siglo entra en crisis, pues ya sabes, en el 2020, porque la pandemia ya ha expuesto toda la verdad de ese neoliberalismo que ya no va, ¿no? Un modelo que sirve al capital y está matando a la gente. Lo hemos visto también en Estados Unidos con la pandemia, como pues la gente moría en la calle, ¿sí? Tirada. El segundo siglo en crisis es la hegemonía estadounidense, como he dicho. Está en crisis terminal, es ese tigre herido que está solo dando pataleras. Y el tercer siglo es la civilización capitalista colonial. El tercer siglo es como ese sistema civilizatorio que lleva operando desde 1492, un sistema basado en la colonialidad del poder, del ser y del saber, la racialización de los pueblos, el saqueo de los recursos, la división internacional racial del trabajo, la supremacía de la vida europea sobre el resto del mundo, ya no está, ¿sí? Ya estamos viendo otras civilizaciones que están en auge, que están recuperando esa hegemonía, y eso también está afectando. ¿Cuál es la respuesta que están de estos siglos sin crisis? Tenemos 2. Tenemos la respuesta primero del fascismo clásico, rancio, ¿no? Trump,
Le Pen en Francia, Milei en Argentina, incluso aquí tenemos Vox, que están también relacionados y están hermandados, ¿no? Pasaron Navidad juntos. Sí, ese nivel. Sí, sí. Sí. Son lo que llama Ramón Brosvogel los bomberos del capitalismo, del imperialismo. Su función no es resolver nada, sino desviar la rabia social hacia los sectores más vulnerables. ¿Sí? Dividen la clase trabajadora en líneas raciales para que el descontento no se dirija hacia Wall Street, sino hacia la gente migrante, sin papeles, que no tiene ningún poder. A la gente pobre, a las minorías racializadas, a las personas trans, LGTBI, a las mujeres, y podemos ir, ¿sí? El fascismo siempre te pone de enemigo para desviar la atención de los problemas estructurales, centrales, que viven los pueblos. Siempre pone lo que llamamos un chivo expiatorio. Y hemos tenido muchos chivos expiatorios. Y si hablamos de chivos expiatorios, sobre todo en el Estado español, ¿quién puede ser? El moro. El típico chivo expiatorio. Que podemos hablar de la cuestión palestina, tiene que ver también con una islamofobia estructural. A las poblaciones lo hemos acostumbrado a ver la gente musulmana, en Musulmania, que suele ser ese territorio del Medio Oriente, sufriendo siempre. ¿Sí? Esa gente, su naturaleza es sufrir, su naturaleza es vivir en la violencia. Y esa es una narrativa que también ha utilizado el sionismo. El sionismo también ha fundado, ha monetizado toda esa propaganda islamófoba, incluso con ataques falsos. ¿Estamos todos de acuerdo? Podemos presentarles incluso informes que hablan sobre cómo el Mossad financió ataques falsos de falsa bandera, que dicen que, bueno, es ISIS la que lo llevó. Y también se conoce que ISIS también fue fundada por la CIA y el Mossad. Sino porque ISIS nunca ataca en Palestina, pues. ¿Por qué nunca ataca a Israel la ISIS? Es una pregunta que tenemos que hacer y luego investigar. Yo les dejo el terreno libre. ¿Sí? Se supone que están, ¿cómo se llama? Protegiendo a la gente musulmana contra los enemigos. Pero luego las mayores víctimas de ISIS son personas musulmanas, sobre todo en el terreno, en Irak, etc. Pero dejando eso. Entonces, vale. Con eso se ha montado el fascismo, o sea, se ha montado de caballito de batalla del fascismo en Europa, está montado sobre un discurso islamófobo, racista contra los pueblos árabo-musulmanes, para que el descontento de la clase trabajadora europea se canalice no contra un sistema que lo está oprimiendo a ellos también. O sea, todo el trabajo de anticapitalista, de antiimperialista, es un trabajo que también te beneficia a ti, aunque no lo sepas, pero bueno, estamos en esa batalla. Pues todo ese descontento se va a canalizar sobre las personas migrantes, sobre las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bingo, el momento que el sistema logre que el descontento ante la crisis mundial del sistema capitalista, imperialista mundial, que los trabajadores blancos europeos canalicen su discurso contra un trabajador en peor situación que ellos, lo ha logrado el sistema, ha triunfado, ¿sí? Por eso la necesidad de una hermandad, de una colaboración, y eso lo dice Huriya Boutelja en su libro, que lo recomiendo mucho, Patanes y Bárbaros. Ella dice que la gente trabajadora blanca y la gente racializada migrante tenemos objetivos comunes. Estamos viviendo bajo un mismo sistema que nos oprime a todas, ¿sí? Y todos. Dice ella que tenemos objetivos comunes, tenemos que hacer alianzas. Pero eso no va a ser posible si ustedes permanecen en su posición de blancos. Es precisamente esa supremacía blanca la que no permite esa alianza. Entonces, hay que hacer blancos decoloniales, pero los blancos decoloniales, para que sean decoloniales, tienen que dejar de ser blancos. Gracias. Bueno, muchas gracias tanto a Leila como a Chaima.
Vamos a dar paso un poco al debate, a aportaciones, cosas que os hayan surgido, ¿no? Escuchando un poco la mesa. Hay una compañera, esta Esmeralda, por aquí con un micro, ¿vale? Entonces, quien tenga alguna pregunta, alguna aportación, que levante la mano y vamos dando palabra. Queja. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por la mesa. La verdad es que no podría ser como un mejor comienzo del día. Súper guay escucharos. Quería preguntar a Leila, ya que este tema no ha salido, pues un poco por comentarlo, que vemos que una de las herramientas importantes en la colonización israelí ha sido precisamente pues su uso de la lucha LGTBIQ, pero ya no es al punto de hablar de lavado rosa, sino que hay quien habla directamente de homosionismo y como de un papel central de ciertas subjetividades LGTB liberales en el proyecto colonial imperialista. Entonces, un poco, pues, por un lado, si quieres comentar alguna cuestión sobre esto, pero por otro también, pues quienes estamos pues aquí en Zaragoza o en general en el Estado español en las luchas queer, como cuál es el papel que podemos cumplir activamente como defensoras de la liberación de Palestina. ¿Recogemos preguntas? Sí, vamos a recoger, si os parece. Yo animo a que cualquier cosa, por chorrada que sea, la digamos, porque esto en una sala, en una charla de economía llena de señores, habría un montón de manos alzadas para decir mucho más chorradas de lo que seguro que cualquiera de vosotros estáis pensando. Entonces, Bien, hablas de que el capitalismo está en crisis. Creo que los que realmente estamos en crisis somos los trabajadores. Los trabajadores, porque estamos viendo siempre, cuando ha habido un cambio de tecnologías en el mundo, siempre ha ocurrido esto, siempre ha ocurrido grandes trastornos en la sociedad, que es mayormente lo que está pasando ahora. Y no es otra cosa que lo que es las nuevas tecnologías que se enfrenta al capitalismo, que es Estados Unidos, que lleva 100 años con el petróleo. De ahí la necesidad que sigue teniendo en todos los países de robar el petróleo, de controlarlo para seguir en lo suyo. Pero es verdad que se encuentran ante una situación como son las nuevas tecnologías en China, y entonces no es capaz de competir con ello. Y entonces es verdad que tú dices que hasta que le llegue ese momento a él de llegar a la altura de China, lo va a pasar mal. No ellos, sino todos nosotros, porque no hará más que invadir lo que está haciendo. Y por otra parte, lo que es la resistencia, ¿no? Si nos damos cuenta, yo al menos, yo jamás me sentaría ante un criminal. Sin embargo, en Palestina se están sentando criminales para vender a su propio pueblo. Y creo que es lamentable que la gente normal y corriente no vea cómo están con un criminal que dice que les va a traer la paz y la liberación. Buenos días. La verdad es que no sé qué preguntaros a las dos porque habéis estado fenomenal las dos. Y es que así nos levantáis la moral porque llevamos muchos años luchando y al otro
otro lado de la que la mayoría de la gente dice y nos tienen como no personas que estamos un poco taradas, pues a nosotras bueno, pues no sé cómo decirlo, ahora no me sale la palabra. Gracias. Leila, yo de siempre, tú eres medio palestina, yo tengo 2 hijas medio palestinas, entonces yo sí que he tenido la suerte de ir a Palestina muchas veces, mis hijas también, y es una lucha que llevamos muchos años con eso. Y desde el principio yo he estado con la resistencia, que no se hablaba de la resistencia palestina. Y me he enfrentado, incluso aquí no he entendido cómo han salido gente a la calle, con gente que no apoya la resistencia y que se sienten como que son ellos los que defienden la causa palestina. ¿Cómo puedes defender a un representante palestino que haya reconocido el Estado de Israel cuando Israel no reconoce al Estado palestino? Pues esos son los que llevan la bandera precisamente aquí en esta ciudad. Y a mí me duele muchísimo eso, porque nosotros estamos con la resistencia y como tú dices, nunca jamás se ha hablado con la resistencia. Yo me he enfrentado con gente, me acuerdo una vez, en una charla aquí que estaba la profesora de hebreo, que estaban hablando sobre la mujer hace ya años, y estuve diciendo lo que estaban pasando las mujeres palestinas, y ella me increpó, y me dijo que había estado muchas veces en Israel, y que eso que decía yo era mentira. Y yo le dije, ¿has estado muchas veces en Israel? ¿Has pasado a los territorios ocupados? ¿Has pasado a los territorios ocupados? Con lo cual ella no había pasado ese territorio. La próxima vez pasa a los territorios ocupados y entonces discutes conmigo. Si lo que he dicho yo es verdad o es mentira. Venga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta iniciativa, esta jornada tan necesaria. Quería preguntarle a Chalma qué piensa si la migración, por ejemplo, sea como la contranarrativa y la respuesta a ese colonialismo, porque en cierta forma, y de hecho por eso es como el chivo expiatorio, ¿no? Porque es la forma de debilitar las resistencias de los pueblos oprimidos, de los subyugados, porque precisamente con las migraciones se da esos encuentros situados, esos contextos, esas experiencias que unen el sur con el norte global y que, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, de que mucha gente aquí en España se levantó ante esa invasión a Venezuela y eran españoles la mayoría, ¿no?, o esa es la imagen, ¿no?, y que pues en cierta forma también es que quiero pensar que sí que ha llegado a permear, ¿no?, lo que es el pensamiento anticolonial y decolonial, y que en cierta forma por eso dicen, bueno, pues es que no queremos vivir esas formas arcaicas y eso. ¿Queréis responder ahora y sí, después abrimos para sí, no ir acumulando demasiado? Quizá. Dale. Sí, perdón, vamos a hacer una ronda de respuestas para que tampoco acumulen ellas. Quédate el micro si quieres, porque después abriremos de nuevo, ¿vale? Pero para que tengamos la capacidad de ir respondiendo y no se acumule demasiado tema, por así decir. Entonces, no sé, la que queráis empezar. Porque la pregunta primera era hacia ti. Vale. Súper buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta. Y además es genial porque como no me da tiempo a hablar de todo, pues así puedo tocar más cosas. También me da pena porque hay un colectivo Cuida Árabe en Madrid. Entonces, ellos son maravillosas para hablar sobre esto. Saben muchísimo más que yo. Pero sí, hemos visto, ¿no?, como el colonialismo pues también ha intentado hacer como un lavado de imagen, lavado de rosa, vendiéndose, ¿no?, como, aparte de vendiéndose como la única democracia en el Oriente Medio, también como la única, digamos, estado donde todos los derechos del LGTBIQ, los queers, de
todos los derechos como que se defienden y que, digamos, es como el paraíso donde todo el mundo tiene que venir, y se demuestra pues en el día a día que eso no es así. Por ejemplo, hay muchísimos palestinos y palestinas que han sido, ¿no? Una vez que se ha visto, por ejemplo, cuando fui a Palestina y conocí personas del colectivo que me decían que una de las razones por lo que nunca han querido como hablar, ¿no? de esto en sus comunidades es porque saben que hay muchísima posibilidad de que se va a enterar pues, ¿no? el Estado colonial, y que una vez que se enteran de que obviamente existen, ¿no? estos colectivos, se va a ejercer una violencia contra ellos y ellas, ¿no? Entonces se ha visto muchísimo, ¿no? de cómo han hecho chantajes, han conseguido ya sean pues, no sé, fotografías o chantajes de todo tipo, con tal de que, ¿no? de que proporcionen información. Entonces como los palestinos al final, digamos, están bastante bien entrenados, ¿no? para no dar información, pues lo que pasa al final que sufren todo este tipo de violencia. Hemos visto también muchísimas veces violaciones, ya no solo a mujeres, ¿no? sino ¿no? a cualquier tipo de género, ¿no? Y efectivamente eso es un arma que utiliza el Estado colonial israelí y que hay que denunciarlo, y que además hemos visto, creo que en estos últimos años, que en el orgullo, ¿no? cada vez se visibiliza eso más, y me pareció como muy importante porque en los otros años siempre, ¿no? había un colectivo que ¿no? hablaba de esto, pero que no se visibilizaba tanto, y creo que es súper necesario que hoy en día, pues, por ejemplo, siempre cuando hay orgullo, pues siempre hay una gran visibilización sobre esta realidad. Y yo diría que sobre todo creo que es tan importante también crear estos espacios no interseccionales donde podamos como escuchar otras no, o sea, digamos como unas luchas interseccionales. Esto pasa también con el feminismo, ¿no? y además Chema también ha mencionado, ¿no? de que siempre se habla como de un modelo de feminismo, pero nunca se le ve como desde una perspectiva interseccional, y creo que justamente este tema también habría que verlo desde esa perspectiva, porque veríamos, ¿no? una realidad mucho más sí. Vale, para pasar al otro punto, yo diría que tanto su intervención y también su intervención hablaría del mismo punto, que es la autoridad palestina, la manual Autoridad Nacional Palestina, que me pregunto quién ha elegido, ¿no? y que supuestamente representa a todo el pueblo palestino, pero eso no es realidad. Entonces, hay que entender que la Autoridad Palestina es digamos como el subcontratado del colonialismo, es el que hace el trabajo sucio de Israel donde no llegan los tentáculos del colonialismo, y eso se ha hecho. También hemos visto como, por ejemplo, por ejemplo, los campos de refugiados, donde a lo mejor no llega el colono, ¿no? pues se encarcelan, ¿no? todas las personas de la resistencia, o no de la resistencia, ¿no? pero se les encarcela y se les entrega a Israel. Hemos visto también como les tortura. Entonces, al final, pues son una extensión del colonialismo. Y que si la Autoridad Palestina no existiera, también diría que el colonialismo tampoco existiría en Palestina, porque la Autoridad Palestina sostiene ese colonialismo. Si no, le ayudaría con toda la información de inteligencia que recaba de los campos de refugiados, de nuestras ciudades y pueblos, y todas esas informaciones que dan, ¿no? a Israel, no podría sostenerse esta colonización. Por lo tanto, mientras que exista el Estado, la Autoridad Palestina, existirá también el colonialismo, y eso hay que denunciarlo. Y
Y también otro punto muy importante, y es algo que nos da muchísima rabia, y es que al final se ha beneficiado, ha recogido los frutos de la resistencia. La resistencia ha sido quien que se ha dado ese golpe, ¿no? Y ha dicho que basta después de 77 años de colonialismo, y ha decidido hacer, ¿no?, esta operación sin saber lo que les espera detrás de los muros, ¿no? Y que ha llevado una operación tan valiente, ¿no? Y que eso, al final, esos frutos, digamos, ha recogido la Autoridad Palestina, lo que hemos visto, ¿no?, como acogen la Autoridad Palestina en diferentes países, etcétera, cuando no han hecho nada. No han hecho nada. De hecho, por ejemplo, el otro día, hace 3 días, en la Universidad de Birzeit, es una universidad que está al lado de Ramallah, ha entrado ha entrado Israel en la universidad. Ha sido una de las operaciones más graves y más grandes desde la segunda intifada. Hay muchísimos videos que podéis ver. Han disparado como más de, si no me equivoco, como más de 9 alumnos y alumnas. Han también detenido a periodistas y a profesores y profesoras. Entonces, claro, se pregunta muchas veces de cómo ha podido pasar que en esta universidad haya podido entrar Israel y que haya hecho esto. ¿Por qué no hay una protección, ¿no?, a la universidad? Pues efectivamente no la hay, porque la Autoridad Palestina ha permitido que sucediese, porque sabía perfectamente que en la universidad, por ejemplo, justamente ese día se hacía una manifestación por la liberación de los prisioneros y prisioneras. Entonces, al final, pues la Autoridad Palestina lo ha permitido, porque efectivamente si detienes y asustas y aterrorizas, ¿no?, a los y las estudiantes y el profesorado cuando se organizan, lo que conseguirás es que, bueno, quiere pensar que va a conseguir que los palestinos pues dejarán de luchar y que nadie va a querer pues derrocar esa Autoridad Palestina. Y ya por terminar, entonces por eso mismo es muy importante visibilizar esta realidad también, y que no hay una equivocación, que simplemente porque sea palestino o palestina no significa que hay que apoyarlo, y eso lo decimos muchísimo también en nuestras organizaciones. No todo el mundo puede hablar sobre Palestina simplemente porque sea palestina. Tienen que ser sujetos radicalizados y sujetos que han sido politizadas, que han estado estudiando sobre Palestina, que han estudiado lo que dice la resistencia, y que simplemente son altavoces de un pueblo que resiste, no de la Autoridad Palestina que está pues en sus coches de lujos, en sus oficinas que no es más que la burguesía. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí. Sobre la pregunta del purple washing, pink washing, aunque no fue dirigida a mí, me gustaría como añadir a ello, porque es de mis temas favoritos. El imperialismo, el sistema mundo moderno siempre ha utilizado 2 estrategias de poder, y para justificar también las intervenciones militares que no tienen otro fin que explotar a la gente y sus recursos. No es liberal, ¿sí? Tiene 2 estrategias, es uno, el feminacionalismo, el homonacionalismo, ¿sí? El feminacionalismo, en palabras de Sara Ferris, que recomiendo mucho su libro, en el nombre de los derechos de las mujeres se llama el libro. Ella dice que se utiliza y se justifica una intervención militar, una intervención que tiene su fin imperial en nombre de salvar a las mujeres. Eso se utiliza en todos los pueblos musulmanes, Afganistán, Libia, Irak, Egipto. Les recuerdo algo, y por eso la importancia de hacer la memoria. En 1882, Lord Cromer, que era un general francés, sabéis que Egipto fue invadida, colonizada por Francia, en ese ¿cómo se llama?, acuerdo de repartir Medio Oriente que conocemos hoy en día, se ha repartido entre Britania, Francia, etcétera, etcétera. Entonces Lord Cromer justificó a su gente la intervención en Egipto para salvar a las mujeres egipcias del Islam, ¿sí? ¿Qué hizo de facto? O sea, ¿qué hizo en el terreno en Egipto? Les prohibió a las mujeres musulmanas y no, también cristianas, etcétera, les prohibió acceder a estudios. Le dijo que el Estado no puede dejar mujeres y no puede financiar a que las mujeres estudiaran. O sea,
del discurso a lo que pasa en la realidad es una cosa tremenda. Porque ese mismo, y eso es lo loco, ¿no? Lo extraño, digamos. Lord Cromer, que justificaba la intervención en Egipto para salvar a las mujeres del patriarcado musulmán, de los hombres, ¿cómo se llama, Brown? Marrones, ¿sí? ¿Qué hizo en Reino Unido? Tenía una liga contra el sufragio femenino de la mujer. ¿Sí? La incongruencia. Por eso los facha, ¿sí?, se vuelven feministas cuando se trata de ser racista y cuando se trata del cuerpo de las mujeres racializadas musulmanas, ¿no? Ay, no, que te queremos salvar del hijab. Sí, son siempre cosas recurrentes, mientras son los más patriarcales, los que más reproducen violencia, ¿no? Sobre el homonacionalismo, recomiendo mucho el libro no está traducido al español lastimosamente, se llama Desiring Arab, es del profesor Joseph Massad, es buenísimo para entender cómo el imperio ha justificado su intervención también para salvar a las personas queer de homofobia intrínseca a las poblaciones musulmanas en el sur global, ¿sí? Y tengo también un argumento respecto a esto, ¿no? ¿Qué hizo ese imperialismo británico y francés en Egipto? Volviendo a Egipto, ¿sí? Prohibieron libros y poemas de Abu Nuwas, de Ibn Mu'taz, de Sunubari, de Amir Khusru y otros poetas que eran del género homoerótico, se llama, creo, ¿sí? Homoerótico, ¿sí? Del amor entre personas del mismo sexo, ¿sí? O sea, en el argumento era para salvar a las personas queer. ¿Qué hizo de facto ese imperialismo, que también es intrínsecamente homófobo y patriarcal? Prohibió el acceso a las poblaciones locales a sus autores, que también pues, son referencias de las personas queers en el terreno, ¿sí? Personas que convivían con este tipo de literatura que no era censurada, pero vino el imperialismo occidental y censuró estas literaturas. Eso es lo que pasa en el terreno, porque tenemos el discurso y luego en el terreno tenemos otra cosa. Recomiendo también a Nina Wadud en su libro Inside the Gender Jihad, habla también sobre toda la cuestión queer, tiene también una fundación que se llama Islamic Queer Studies. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es negar la existencia incluso de personas queers en territorios musulmanes, ¿sí? Y negar también la existencia de poblaciones feministas que no necesariamente se autonombran feministas, pero existimos y hemos existido desde hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que ha hecho el imperio es importar su manera de patriarcar. Y eso es un argumento que ha defendido Oyeron Keujoumi en su libro La invención de las mujeres, y también lo ha defendido la misma teoría, ¿cómo se llama? La colonialidad del género, de María Lugones. Lean a Gente del Sur, por favor, ¿sí? Sobre la pregunta de que he dicho que el capitalismo está en crisis, no he dicho que el capitalismo está en crisis, he dicho que hay tres momentos o tres, ¿cómo se llama? Categorías, tres auges, tres, ¿cómo se dice? Sistemas que están en crisis. Primero, la civilización capitalista colonial, ¿sí? Segundo, la hegemonía estadounidense, que está desde 1945 hasta 2020, que ya entró en crisis terminal, y está en crisis el neoliberalismo. El capitalismo está más en auge que nunca, ¿sí? Y otra cosa, sobre la criminalización de la resistencia, yo lo acabo de publicar. Imagínate editar Viva Palestina Libre desde el norte global y criminalizar a la gente que está haciendo el trabajo de liberar en el terreno. O sea, es una incongruencia tremenda. Quieres liberar a Palestina con tus palabras y criminalizas lo que hacen el trabajo físico y de facto de liberar. O sea, ¿sí? Hay que pensarlo. Y la gente blanca, sí. La gente blanca la necesitamos porque somos una minoría en el norte. En los imperios somos una minoría, es una cosa, ¿sí? En el sur o en el mundo
la blanquitud es una minoría. ¿Sí? Pero aquí somos una minoría. Por lo tanto, como dice Julia Botella, recomiendo mucho su trabajo ¿cómo se llama?, de politización, sobre todo de la gente blanca. He dicho que necesitamos hacer o crear pequeños blancos decoloniales en todos los espacios. Pero para ello tenemos que disputar la agencia, tenemos que disputar las categorías de pensamiento, tenemos que disputar las herramientas, las palabras, las expresiones. Yo no voy a estar en un espacio que se criminalice la resistencia. Entonces es una disputa constante, un diálogo y una negociación constante para que la gente blanca no lidere esos espacios y la voz nuestra esté en la mesa sin que se escuche. ¿Sí? Hay que incluso romper la mesa y crear otra vez. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a recoger otras 2 o 3 palabras para hacer ya como una ronda de cierre, si os parece. Mira, yo más que una pregunta, sí que quería un poco aportar lo que es también los productos sienistas que no son tan obvios y que son un poquito más sutiles y casi diría yo que ocultos. Y por ejemplo en mi experiencia personal estoy viendo una resistencia casi británica de ámbitos como es el educativo, el universitario, donde yo no lo hubiera esperado. Y simplemente quería hablarlo aquí porque he visto que había mucha gente del ámbito educativo y quería compartirlo. Por ejemplo, hay muchos productos sionistas como son softwares que están gestionando los sistemas de bibliotecas de todo el mundo. Y creo que a veces es simplemente pues que estemos muy atentos, con los ojos mucho más abiertos, no a lo obvio, sino a lo más sutil. Y son productos que rigen las bibliotecas de todas las universidades de todo el mundo, y son productos que tienen su base en el territorio palestino ocupado y están ganando miles de millones en todo el mundo. Y en mi caso lo he denunciado a mi universidad desde hace más de año y medio, encontrando, como he dicho, una resistencia titánica, no solamente por parte del rectorado de la universidad, sino también del Consejo de Estudiantes y el Consorcio de Universidades Catalanas. Entonces, a mí me apetecía aportar esto porque es un ámbito en el que muchas veces no esperarías estas resistencias sionistas y están ahí. Y simplemente quería hablar de ello. Gracias. Yo tengo 2 preguntas, una para Leila. ¿Cómo es la relación entre las mujeres palestinas organizadas con mujeres israelíes organizadas? Como he escuchado pues alguna vez, pero desde la resistencia ¿hay algún vínculo en ese campo o no? Y para Shaina tenía 2 preguntas. Una, ¿cuál es tu propuesta de alianza en esta lectura del momento de la dominación? Y la otra es, ¿qué pensás de la crítica que hacen los feminismos latinoamericanos al menos sobre el blanquismo, la blanquitud como estrategia de dominación que nos come, pues, ¿verdad? Porque me llamó la atención algo que decías, necesitamos, decías, trabajadores blancos que viven de ser blancos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y me recordé de esa crítica feminista, pues. Hola, yo quería preguntaros sobre cuál es vuestra opinión sobre las mujeres y la lucha en el Kurdistán, las mujeres de Rojava. ¿Qué información tenéis vosotros y cuál es vuestra visión sobre esa lucha, sobre esa revolución que están llevando ahí? ¿Dónde? Rojava, las kurdas. Bueno, yo sin desamargarlo mucho, si no pasa nada. Así que aprovechando que os tengo aquí enfrente, me gustaría que también, como Pedro, que nos diréis una pincelada de qué es lo que está pasando en Irán ahora mismo, la revuelta
Si puede ser. Necesitamos otras 2 horas. Vale, vamos a cerrar aquí. Ya la habían pedido, Julia. Aquí tengo 2. Sí, pero yo quiero decir, he abierto el turno, yo a Alice diciendo que 2 o 3 intervenciones iban 5. O que pregunten, sí, o elegimos. Eso es. No, hacer las preguntas y las compañeras no garantizan responder a todo. Elegimos, ¿no? También tenemos sí. Agencia, ¿no? Exacto. Hola, quiero felicitarlas por alzar la voz. Ay, perdón. Ay, qué maja. Está bien. Mi nombre es Alma Paola. Soy expresa política de Nicaragua. Estoy aquí, pues, por gracia de Dios, porque de verdad que es muy difícil. Lo viví afuera y lo vivo adentro, es mucho más difícil. Antes yo decía las feministas, ¿para qué? Que no sé qué, que no sé cuántas. Y fueron las que apoyaron por mi libertad. Entonces aprendí que en mi país lo que nos sirve es que nos estorbe, porque hay muchas personas que no nos dejan avanzar a nosotros que estamos luchando por los derechos de nosotros. Yo era soy una mamá de 2 hijos, de los cuales uno de ellos, por ser mejor alumno, para evitar de que le quitaran sus calificaciones, tenía que portar la bandera del régimen de Nicaragua, lo cual me enojó mucho como mamá. No me quería involucrar en nada por temor, y aún así salí afectada. La gente cree, no hablemos de política, no digamos nada, no caemos callados. Y realmente es muy difícil. Pero gracias a mujeres como ustedes, a mujeres como yo, que me siento orgullosa por haber luchado por mi país y por estar donde estoy, y por estas mujeres que me invitan a ayudarle, también a todas estas mujeres que me acordaron cuando vine aquí. También he sufrido mucho aquí porque cuando fui a la policía, el policía que me atendió me dijo, ¿por qué no te fuiste para otro país? Y yo no quise venir aquí porque fue mi decisión, me sacaron de mi país. Y me dieron 2 opciones, salir o volver a la cárcel. Y yo estoy aquí porque quiero volver a mi vida, pero igual me da mucho miedo por lo que pasa por Nicaragua ahora, si es que ya van a sacar a Daniel Ortega y a su esposa. Pero hay muchas personas que no valoran lo que tienen. Nicaragua no ofrece educación, no ofrece libertad, y aquí tienen mucha libertad, tienen a sus familias, y muchas personas no apreciamos tantas cosas. Y estoy aquí porque cuando estuve a punto de morirme en soledad en la cárcel, yo no sé, yo digo de que yo saqué fuerzas del Señor. Yo no creía en absolutamente nada, pero pasaron cosas increíbles porque también las mujeres que están ahí sufren. Muchas mujeres nos ayudan, que trabajan para un sistema corrupto, mujeres que arriesgaban su trabajo. Era un temor es algo increíble que yo pudiera hablar por horas lo que realmente pasa dentro. Y gracias a mujeres como ustedes, gracias a mujeres y a hombres y a todas las personas que luchan por nosotros, porque hay más presos políticos y necesitan voces. Y gracias, de verdad, gracias por ayudarnos. Nada, antes habéis hablado de la acción digital como herramienta y quería preguntar pues que no podríamos empezar. ¿De la qué, perdona, Silvia? Directa, de la acción directa. Ya, es un poco larga, si no pasa nada. Vale. Como queráis, tú intervendré al final para hacer un cierre de la mesa. Aquí hacemos teoría, estamos hablando, analizando, pero hay gente que les atraviesa en el cuerpo todas estas teorías, ¿sí? Mientras aquí hacemos antiimperialismo como un ejercicio moral,
disputando qué palabras, ¿sabes que la resistencia no la resistencia? Maduro criminal, Maduro no, habla pero no. Hay gente que la atraviesa eso, ¿sí? Hay gente que ha perdido su familia, hay gente que ha perdido su casa, hay gente que ha migrado, ha sido exiliada, ¿sí? Mientras nosotras hacemos moral, ¿sí? Y hacemos esto como un ejercicio académico. Por eso yo digo que es algo que he escrito hace mucho tiempo, que decía que, o sea, la gente blanca tiene que tomar en consideración al hablar con gente que viene del sur global, migrante, exiliada, que no puedes ponerte al mismo nivel de debate, que no puedes hacer exigencias morales a gente que viene de esta hostilidad, deshumanización, y no estoy hablando solo de gente africana, estoy hablando de políticas de identidad venezolana, no, estoy hablando de todo un movimiento, todas las personas que vienen exiliadas, que vienen refugiadas en el norte. Yo lo decía que la migración en el norte es la cosecha del colonialismo del sur, por lo tanto nuestra presencia aquí os tiene que recordar lo que habéis hecho en el sur, ¿sí? O sea, es una cosecha, ¿sí? Es una, ¿cómo se llama? Un destino natural, ¿sí? Tú no puedes quejarte de la migración cuando has estado jodiendo en el sur global, ¿sí? Es así. Entonces hay que tomar en consideración también los sentimientos, o sea, la muerte, el dolor. Y una persona blanca que no ha sufrido todo esto, uno blanca también, no puede ponerse al mismo nivel de exigencia, de debate, y ponerse al mismo nivel de debate con personas que han sido atravesadas por eso, todas estas cuestiones. Por lo tanto, respondiendo, teniendo, y menos mal hemos elegido, ¿sí? ¿Sí? Ha sido una buena decisión, porque ella resume y ha hablado en tan poco tiempo y ha ejemplificado y ha teorizado mejor de lo que he hecho yo media hora, ¿sí? Porque ella vive eso. Y también nosotras como migrantes hemos vivido. Yo vengo del norte de África, de Marruecos. El pasaporte de Marruecos es una mierda, el gobierno de Marruecos es una mierda, ¿sí? Y vienes aquí como una mujer migrante, donde no se me aceptan mis estudios, tengo que volver a hacer los estudios, ¿sí? Para entrar a disputar esa plaza pública como funcionaria, porque esa era la salida profesional mía, porque ya no aceptan mis estudios en el sur. Hice vuestros estudios en vuestras facultades, pero igual no puedo acceder a la función pública como funcionaria porque soy migrante. Sí, lo sabemos todas, ¿verdad? La gente funcionaria no pueden ser migrantes, tienen que ser nacionales. Y para que yo tenga una nacionalidad necesito 10 años de residencia de trabajo. Y la residencia que tuve yo es de estudios. Entonces ahora, aunque he existido aquí 10 años, para el Estado español solo tuve aquí 4 años. ¿Sí? No existía antes. Por lo tanto, también disputar esa ley de extranjería, que es un sistema de apartheid, directamente, ¿sí? Cuando mencionamos las políticas migratorias de Trump, mencionemos también el cementerio, ¿sí?, más grande de Europa, que es el Mediterráneo, que aquí en un solo año siguen caminando fronteras. Vayan a leer el informe que ponen cada año. 10.000 personas han muerto en 2024. Aquí el gobierno más progresista de la historia de España ha asesinado a personas en sus fronteras. Estoy hablando de la masacre de Melilla. Y en febrero se va a recordar la masacre de Tarrajal. Hagan memoria, ¿sí? Y sobre las personas kurdas, yo no soy quien para opinar si estoy de acuerdo o no, qué pienso. O sea, yo apoyo la lucha y la emancipación, la autodeterminación de los gobiernos, de los pueblos, perdón, no de los gobiernos, me la pelo el gobierno, de los pueblos organizados, donde sea que esté, por supuesto, de los pueblos de Sáhara, incluso de Somaliland, pero sin apoyo de los sionistas. Si ahí están los sionistas, ya no estoy. Vale. Sobre la pregunta de que si existe como lucha compartida de mujeres palestinas con mujeres israelíes, no.
Era fácil. Y básicamente porque, o sea, para empezar, si existiese algún tipo, no se llamaría mujeres israelíes, sino mujeres judías antisionistas. Eso sí podría ser. Pero como mujer israelí no, porque al llamarte a ti misma israelí, significa que estás sosteniendo el Estado colonial de su existencia, por lo tanto, es que no puede ser, no funciona. No funciona porque para que exista el Estado colonial significa, ¿no?, toda esta violencia, todo ese sistema de represión, de racismo, etcétera, etcétera. Entonces no puede ser, ¿no? Entonces, cuando también hablamos, ¿no?, de que hay, digamos, como mujeres israelíes que podrían decir que son pro-palestinas, pero al final es para mantener sus propios privilegios, ¿no? Porque como ya ven que el Estado colonial está muy cerca de su caída, entonces de repente ahora dicen, pues no, es que yo soy pro-palestina, ¿no?, para salvarse y decir que puedan seguir en sus colonias, para tener ese elevado de imagen, ¿no?, para utilizar, pues, para sus propios beneficios y también para secuestrar la narrativa. Entonces de repente lo que hacen es secuestrar la narrativa de forma que quitan la agencia de la mujer palestina, de la mujer indígena y que, ¿no?, a la fuerza, ¿no?, pues imponen, ¿no?, esta narrativa colonial. Entonces no puede ser, sobre todo porque no están en la misma, digamos, nivel de ya no solo nivel de derecho y de leyes, sino es que no están en el mismo escalón. Es decir, al final la indígena es la colonizada y el otro es el colonizado, que tiene todos los privilegios y ella no lo tiene. Entonces no puede haber eso. También, por otro lado, hemos visto en muchos espacios que a mí me da muchísima rabia cuando invitan a una palestina y también invitan, pues, a un supuesto antisionista judío o judía, porque como que sienten que si mi historia es contada por un supuesto antisionista, como que tiene más legitimidad, como que tiene más valor. O es que lo ha dicho un antisionista, supuesto antisionista. Y eso me da mucha rabia porque creo que los y las palestinas tenemos suficiente poder para representar, ¿no?, nuestra historia, y porque es nuestra historia. Entonces, ¿por qué tiene que haber otra persona para tener como ese sello de aprobar, ¿no?, porque lo dicen ellos? Y luego también, yo lo siento, pero también hay que hablar sobre que hay muchísimas mal llamadas antisionistas, que no son más que liberales, ¿no?, que no son más que dicen que son antisionistas, pero al final no se alinean, ¿no?, en esos valores antisionistas. Y eso también hay que denunciarlo, porque ¿cómo pueden llamarse antisionistas cuando lo que dicen es como vamos a sostener como el supuesto dos estados? Pero es que tú al final estás viviendo en las ruinas de las casas de mis abuelos, estás viviendo en los esos de cementerios masivos. Entonces como que no puede ser, no puede haber ese dos estados, no esa lógica. Por lo tanto, existen personas judías antisionistas. Una de mis camaradas es una de ellas y es una de las personas más radicales en mi organización, pero lamentablemente no hay tantos. Yo lo siento decirlo, no hay tantos. Cuando hay más antisionistas que de verdad sacrifiquen sus privilegios coloniales, pues entonces me podré sentar con ellos y ellas y podemos hablar de trabajar juntos por una liberación, pero mientras eso no puede ser. Entonces es importante, ¿no?, recalcarlo, y es súper importante también recordar que como que la prueba de algodón siempre, cuando alguien dice que es antisionista, es preguntar qué opinas sobre el derecho de retorno, porque significa que yo voy a retornar a esos sitios que ahora son colonias. Entonces, si esa persona está de acuerdo con el derecho de retorno y está de acuerdo de un solo Estado palestino, donde todo el mundo, es decir, no solo palestinos, todo el mundo pueda vivir en igualdad de ley y derechos, entonces sí que son antisionistas. Y entonces ahí sí que podemos incluirlo en esta lucha, pero mientras tanto no puede ser.
se me olvidó, acción directa. Vale. Es que, a ver, no es el espacio para poder hablar de ello. Básicamente, yo también lo pensé eso. Yo siempre invito que las organizaciones pues se sientan y que vean dónde está la maquinaria, ¿no?, imperialista colonial, y que siempre haya una narrativa que tenga sentido hacia una acción directa. Es decir, no romper cosas por romper, no pintar por pintar, no vale. Tiene que haber de verdad una razón y una narrativa que sostenga eso. Y sobre todo, esto lo he hablado con otras personas que dicen que normalmente, como que últimamente que las manifestaciones son como muy tibias, como muy tranquilas, y yo ahí sí que me gustaría decir que hay que tener cuidado, porque las manifestaciones tienen que ser un espacio donde tanto niñas, niños y niñas y mayores y todo el mundo pueda participar. Entonces igual, tener una manifestación muy subida de tono y más violento quizás no es el espacio donde todo el mundo puede participar. Por lo tanto, yo sí que abogo más por una manifestación donde todo el mundo pueda participar. Que después de eso se puedan diseñar acciones directas, maravilloso, pero que siempre tenga un objetivo claro y que no caiga en destrozar por destrozar. Y ya está. Y hablar con manifestaciones el 30 de junio, no, sí. El 30 de enero. Sí, en Glorieta Sacera a las 7 va a haber una manifestación estatal, entonces invito a que sigamos, ¿no?, visibilizando pues nuestra lucha y que molestemos las calles, que se sepan que seguimos aquí. Por dar el cierre solamente, dos ideas rápidas. Bueno, lo primero, gracias a las dos compañeras que me rodean aquí, porque la verdad es que ha sido muy interesante y muy útil. Ha habido un comentario que se ha dicho antes desde el auditorio en torno a que lo que está en crisis somos nosotros, ¿no? Creo que esta idea es como potente en bastantes sentidos. Es decir, creo que evidentemente hay una derrota histórica desde el comienzo de los años 90 y que también nos repercute como feministas, quiero decir, no es una cosa... Y que una tarea fundamental del siglo XXI es pensar cómo nos rearmamos y cómo recomponemos un sujeto de clase, ¿no? Es decir, capaz de dar la pelea antiimperialista, anticolonial, feminista, antirracista, etcétera, ¿no? Y sobre qué base se hace esa recomposición es como una de las preguntas clave que creo que también atraviesa como todo el programa de las jornadas, ¿no? Y que creo que hay un cierto feminismo, igual que un cierto antirracismo, que un cierto etcétera, ¿no?, que está como pensando en esto sistemáticamente desde hace al menos unos años, ¿no? Y que la apuesta es romper con el imaginario nostálgico de una clase trabajadora compuesta por varones blancos, no sé, que nunca existió como tal, porque la clase trabajadora a nivel mundial nunca existió como un sujeto varón, blanco, occidental, etcétera, y pensar cuáles son las experiencias que nos pueden permitir hacer esa recomposición política sobre otras bases, ¿no? Y ahí tenemos la experiencia de lo que fueron las huelgas feministas hace unos años como una experiencia potentísima a nivel de Estado español, la experiencia de las trabajadoras del hogar, ¿no?, que tendremos luego a Carolina por la tarde contando también un poquito de esto, la experiencia, por ejemplo, de las compañeras de las trabajadoras de la fresa, las experiencias de huelgas como la que ha organizado la CNT Literamit, y hay como una serie de experiencias que parten desde los feminismos, que parten desde los antirracismos y que están haciendo el trabajo real de recomposición política de ese sujeto mucho más multiforme, ¿no?, de lo que algunos querrían, pero que es el sujeto que realmente necesitamos, ¿no? Y bueno, esperamos y deseamos que todo el interés que tanto esta mañana como ayer por la tarde han despertado las jornadas se traduzca en organización y en participación colectiva, ¿no? Porque está claro que los feminismos tienen mucho que decir sobre los grandes retos del presente y que solas y aisladas cada una en nuestra casa pues nos dominan muy fácilmente, ¿no? Pero que cuando nos juntamos somos capaces de desplegar una enorme inteligencia colectiva y de hacer cosas en la práctica muy potentes. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos luego a las 5.